Buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este nuevo episodio en el que me dejáis un regalito en las preguntas del formulario para tratar, y es que me dejasteis el otro día una pregunta bastante interesante y es ¿cuánto de largas deben ser las series y los descansos? Entonces hoy vamos a hablar del entrenamiento de series y vamos a dar una vuelta para que entiendas cómo deben ser las series o qué fundamento hay detrás de las series, tanto en entrenamientos de natación, de bicicleta, de correr, de cualquier tipo de entrenamiento, ¿vale? Porque es más a nivel fisiológico. Así que no me alargo más con la intro y, como siempre, sintonía del programa y empezamos. Bien, como dije en el último episodio, no voy a hacer crónica de Sevilla, de mi maratón, porque no hice, básicamente, aunque me salieron unos cuantos pasos, a lo tonto el fin de semana. Pero dicho esto, vamos a hacer, y va a salir en breve, un programa de una entrevista a tres, por así decirlo, un programa grupal con los deportistas que sí que pudieron estrenarse en la Maratón de Sevilla, pues para que conozcáis lo que es estrenarse en una maratón, qué sentimientos tuvieron, qué tipo de problemas encontraron a lo largo del estreno o cómo la preparamos, etcétera, etcétera, que creo que puede ser muy interesante para aquellos que han hecho o vayan a hacer una primera maratón, ¿vale? Espero que sea interesante, que podáis rascar cositas de eso, pero hoy vamos a hablar de otra pregunta, ¿vale? De otro tema que llegó a través del formulario de preguntas y respuestas que tenéis linkado en la descripción de este episodio y donde podéis dejar vuestras dudas sobre entrenamiento y demás para que las tratemos. La pregunta la hizo José Luis y venía a ser un poco tipos de series y descansos entre ellas, ¿vale? Lo que vamos a hablar hoy no es tanto tipo de series, sino entender el por qué hacemos series y qué teoría o qué fundamentos hay detrás de un entrenamiento de series, ¿vale? Porque el tipo de series y los descansos entre ellas es muy particular y digamos que hay mucha tela que cortar y que es muy individualizado y que, bueno, que cada uno tendrá que tener un descanso y una duración de series un poco individualizado, ¿vale? Pero vamos a ver qué hay detrás del entrenamiento de series o por qué tenemos que hacer series y demás. Esto es un tema que con la gente, con las personas que están apuntadas a la comunidad y que hacemos las clases online cada 2 lunes, lo hemos tratado últimamente, que hemos hablado de las zonas de entrenamiento, de las adaptaciones y demás, ¿vale? Si quieres unirte, te dejo también el enlace en la descripción para que puedas unirte y por 6,10 € al mes, de momento, porque subirá el precio en Semana Santa, te puedes apuntar a la comunidad y unirte a esas clases en directo cada 2 lunes, donde pues tratamos diferentes temas de entrenamiento y que puedes aprender, preguntar en directo y demás, ¿vale? Y acceder a las grabaciones pasadas. Por eso, a medida que hay más grabaciones, pues el precio va a ir subiendo, ¿vale? Así que si estás dudando, dale caña, que yo creo que merece la pena y la gente que estamos ahí los lunes pues puede aprender y sobre todo si preguntas y no te cortas, pues aprendes el doble. Dicho esto, respecto a la pregunta de las series, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que cada zona de entrenamiento, o mejor dicho, cada porcentaje de intensidad de entrenamiento, porque las zonas al final no dejan de ser cajones creados por el ser humano, por nuestra cabeza, pero sí que es verdad que a diferentes intensidades del consumo máximo de oxígeno, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo consigue unas adaptaciones, ¿vale? Podemos decir que pues, trabajando a una intensidad que sería de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Que sería pues, al 95 o 100% del consumo máximo de oxígeno, podemos mejorar este consumo, transporte, etcétera, de oxígeno. Podemos hablar de que a intensidades bajas podemos generar más mitocondrias para poder aprovechar el oxígeno para crear energía de ATP y demás, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que vamos a simplificarlo, es decir, cada zona de entrenamiento tiene detrás unas ciertas adaptaciones, ¿vale? Bien sea, pues lo que decíamos, generación de mitocondrias, elevar el volumen de sangre que tenemos en el cuerpo, tolerar la producción de lactato y reciclarlo mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas intensidades hay algunas que podemos trabajarlas de manera continua y hay otras que no, ¿vale? Cuando hacemos un entrenamiento de 3 horas en zona 2, vamos a llamarlo, base o muy aeróbico,
es una intensidad que es muy asequible y que podemos estar pues muchas horas a esta intensidad. Yo cuando me he ido por ahí con la gravel y me he hecho 200 y pico kilómetros al día, pues obviamente estoy trabajando en estas intensidades porque son muy sostenibles en el tiempo. ¿Qué pasa? Que a medida que aumentamos la intensidad, estas intensidades obviamente son menos sostenibles, ¿vale? Digamos que a una intensidad por encima del segundo umbral, por ejemplo, o a un consumo máximo de oxígeno, vamos a tener un tiempo límite, ¿vale? Que este tiempo límite es muy individualizado, ¿vale? Y ese tiempo límite es el que nos va a marcar un poco pues también el tipo de series, ¿no? Cuando hablamos de series cortas, series largas, que a mí es un concepto que me chirría un poco, podemos estar hablando de que pueden ser series al umbral o por debajo o por encima del umbral, del segundo umbral. Podemos estar hablando de series que sean a consumo máximo de oxígeno, podemos estar hablando de series que sean de potencia neuromuscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el secreto o esta es la base que se esconde detrás del trabajo de series, ¿vale? Entonces, hablar del tipo de series o del tipo o de la duración y de los descansos, pues es muy complicado, porque al final lo que queremos, la pregunta que queremos responder detrás de un trabajo de series es ¿qué adaptaciones queremos conseguir? ¿Vale? Bueno, esta pregunta tiene que estar detrás de toda sesión de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir con este entrenamiento? Cuando salimos a andar en bici y hacemos una zona o un entrenamiento en zona 2, la respuesta es ¿qué queremos conseguir con este entrenamiento? ¿Vale? Por eso no tiene sentido el hacerte un entrenamiento en zona 2, de repente entrar en un ataque a un pico y chorra con un tío que te acaba de adelantar, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque entonces el objetivo de esa sesión pues se va un poco al traste, ¿no? Y con las series pasa lo mismo. Tenemos que buscar qué adaptación queremos conseguir con este entrenamiento. Por ejemplo, en un entrenamiento que queremos hacer de tolerancia al lactato, pues tenemos que trabajar series que nos generen mucho lactato o una producción alta de lactato y luego reciclar ese lactato o intentar eliminar ese lactato lo más rápido posible. Entonces, este tipo de series pues serán unas series de un determinado tipo, ¿no? De miles o de 2000, o hablando en tiempo, pues de unos 6, 8 minutos, el tiempo que sea, que nos permita hacer una producción muy alta de lactato, generar un lactato muy alto en nuestro cuerpo y luego meter un descanso en el cual pues vayamos forzando un poquito al cuerpo a relavar ese lactato o a reciclar ese lactato para poder volver a meter otra serie, ¿vale? Esos tiempos de descanso, obviamente, pues con el tiempo van a ir a mejor, porque cuando nuestro cuerpo sea capaz de gestionar ese lactato mejor, pues lo va a hacer más rápido y vamos a poder acortar ese tiempo de descanso. Entonces, esto al final es muy individual y la manera correcta sería de hacer pues con mediciones de lactato, etcétera, etcétera. Claro, esto no lo podemos hacer ni en cada entrenamiento ni con todos. Esto es lo que hace, por ejemplo, el trabajo de los noruegos cuando están todo el día pinchándose el lactato, es pues para ver este tipo de cosas, ¿vale? En series más cortitas de 3 minutos, 5 minutos, estaríamos hablando de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Un entrenamiento de PAM, de potencia aeróbica máxima en rodillo, de series de 3 minutos con 3 minutos de descanso, lo que estamos intentando buscar es mejorar el consumo máximo de oxígeno. Entonces, la pregunta sería ¿qué queremos conseguir?, ¿no? Y sobre todo, pues en qué momento de la temporada meterlo y demás. Pero no hay una respuesta muy clara, y esto sí que es un depende muy grande, a cuánto deben durar las series y cuánto deben durar los descansos. Aquí la clave sería entender qué estamos buscando y cómo trabajar eso, ¿vale? Porque en función de la intensidad que necesitemos para conseguir esa adaptación, pues nos va a determinar el tiempo de las series. Obviamente, en un trabajo que vamos al umbral de FTP, por ejemplo, pues podemos durar 8 o 10 minutos, incluso 15 minutos, depende de la persona que lo haga, y esa serie va a ser más larga, pero por ejemplo a una intensidad de V2 Max, pues nadie va a aguantar más de 5 minutos si está muy entrenado, ¿vale? Entonces, nadie mortal, quiero decir. Entonces, es muy complicado resolver esa pregunta, pero espero que este programa, pues por lo menos sirva para entender por qué se trabaja con series, ¿vale? Y es que no podemos estar, por lo que digo, más de 5 minutos o 3 minutos, vamos a decir, en sujetos de grupos de edad, pues a una intensidad del consumo máximo de oxígeno, ¿no? 5 minutos vamos a poner, ¿no? Entonces, si queremos trabajar el VO2 Max, lo vamos a tener que fraccionar. Vamos a tener que hacer 5 minutos cuando ya no podamos mantener ese esfuerzo, descansar y poder meter otro estímulo de 3 minutos. O de 5 minutos, ¿vale? Esto se puede trabajar de otras maneras, con hits y demás, pero bueno, para que lo entendáis y no meternos mucho en faena, ¿vale? Dicho esto, espero que
que quede claro el concepto de las series y por qué se trabaja por series, y es que hay veces que no queda otra que fraccionar ese esfuerzo, porque no somos capaces de aguantar pues más de, lo dicho, 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos según en función de la intensidad, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que diferenciar entre los métodos continuos y los fraccionados, que es lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Las series, que es de lo que hablamos. Entonces, espero que se haya quedado un poco más claro el concepto de las series y por qué se trabaja así. Si no es así, déjame cualquier comentario en la plataforma donde escuches este podcast. Si te ha quedado claro y crees que has entendido un poco mejor por qué se trabaja en series, déjamelo también en comentarios con un gracias o con lo que quieras. Y si no, pues dale un pequeño like o sigue al podcast, que así estarás también apoyando este proyecto, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos la semana que vienen entrevistas muy chulas. Esta semana hay jaleito y lo publicaré en breve. Y nada, hasta el fin de semana que viene, bueno, hasta el viernes que viene. Como siempre, salud y kilómetros.